el oriente de Ibagué, doctor Ricardo Ferro, con los muy buenos días, es el más afectado en este momento en nuestra ciudad. ¿Usted estaría de acuerdo con confinamientos selectivos o está en desacuerdo con este tipo de cuarentenas y medidas que afectan la economía? Bienvenido. Juan Pablo, con los muy buenos días y felicitándolo por estos estudios. En verdad que es admirable cómo esta empresa tolimense tiene la posibilidad de tener unas instalaciones a la altura de los medios de comunicación más importantes del país. Me siento muy orgulloso por pues, ser columnista de Ecos del Conveima y muy contento como tolimense por estos estudios. En verdad que hoy quedé gratamente Además, sorprendido. usted conoce ya los estudios en la capital del país, ¿no? Sí, aunque este año, el año pasado, pues mucho confinamiento, mucha, ¿cómo se llama esto? Mucha... ¿Pero le parece que los estudios remoto. de Ecos están a la altura de son- los del país ya? Son espectaculares, realmente es un estudio espectacular, una cabina muy generosa, muy grande, es espectacular. Lo felicito y los felicito a todos, a toda la familia de Ecos del Conveima por este esfuerzo que se hace en lo que tiene que ver con estas instalaciones. Además con una vista espectacular de la ciudad de Ibagué. Entonces, pues hombre, no, me quedo sin palabras, muy chévere, pero yendo a su pregunta, Juan Pablo, yo no sé hasta qué punto, yo he tratado de ser prudente en lo que tiene que ver con las medidas las medidas que toman los mandatarios locales, porque entiendo que son medidas que se están tomando, pues rodeado de expertos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la reactivación económica. Pero pues yo sí lo que espero es que en ciudades intermedias como Ibagué se revise realmente cuál es el efecto que puede causar un confinamiento parcial o un confinamiento de determinadas áreas de la ciudad, porque estamos hablando de espacios urbanos muy pequeños donde fácilmente o necesariamente tiene que trasladarse una persona de una comuna a otra. No son autosuficientes las comunas, digámoslo así. Entonces hay que revisar si realmente ese confinamiento parcial puede cumplir o no con los efectos, porque de alguna manera, pues yo creería que en muchas de las comunas o muchas de las comunas tienen una interrelación directa en lo que tiene que ver con los temas diarios. Entonces que se revise eso. De pronto podemos hablar de un confinamiento de 2 o 3 áreas de Ibagué puntualmente. Entonces si usted me dice que voy a separar las comunas 10, 11 y 12 del río Conveima hacia arriba en una sola gran zona, pues yo entendería que ahí hay autosuficiencia, que lo que tiene que ver con el centro de Ibagué, no sé, hasta la 60, por ejemplo, que se está convirtiendo en un corredor muy importante que puede partir la ciudad en 2 partes, pues yo entendería que se pueden dividir 2, 3 zonas y otra en la parte de abajo, pero dividir como ustedes ahorita estaban hablando, como lo mencionaba Camilo, la parte oriental de la ciudad de Ibagué, no sé si sea autosuficiente esa parte para poderse dividir, Juan Pablo. Bueno, usted es el autor de la ley de vacunas. Hoy es precisamente este nuestro tema del día. Hace una hora estábamos hablando con la Secretaría de Salud de Ibagué del plan de vacunación y como autor de la misma yo quiero preguntarle, doctor Ferro, ¿por qué una ley de vacunas? ¿Por qué una ley de vacunas? ¿Es necesario hacer una ley para Hombre, las vacunas? hay que decirlo que en Colombia no existía una reglamentación para las vacunas de emergencia. Nosotros tenemos una reglamentación para las vacunas tradicionales. Las vacunas, una vacuna tradicional tiene un proceso de elaboración que puede durar 8 o 10 años antes de salir al mercado. Una vacuna de emergencia como la que ahorita se está comenzando a aplicar en el mundo es una vacuna que lleva 8 meses en producción. Estamos hablando de un cambio de 8 o 10 años a 8 meses. Entonces, esas vacunas de emergencia tienen unas particularidades que la hacen un poco más compleja a la hora de aplicarse masivamente en la población. Entonces, se requería una ley que permitiera que en Colombia primero se pudieran destinar recursos públicos para la compra masiva de vacunas de emergencia. Y segundo, que esas vacunas pudieran ser gratuitas para todos los colombianos. Entonces, yo me voy a
Se lo puede quitar sin problema porque estamos bien distanciados. Ok, es que, o si no, esto comienza uno a sentir que se come entre cada uno. Que se come el papel del tapabocas. Entonces se requería una ley que primero, vuelvo y repito, permitiera que se destinaran recursos públicos para la compra de vacunas de emergencia, para la compra masiva, ¿no? Y segundo, que esa vacuna fuera gratuita para todos los colombianos, porque de lo contrario no podían ser gratuitas las vacunas. En Colombia los únicos que tienen derecho a vacunas gratuitas son los niños de 0 a 5 años, que es un tema en el cual se ha venido avanzando en nuestro país, que es garantizarle a los niños de 0 a 5 años que se puedan vacunar gratuitamente. El resto de la población tiene que pagar por sus vacunas. Perfecto. ¿Por qué la oposición dice que las vacunas ya eran gratis? ¿No era necesaria una ley que estableciera entonces la gratuidad de las mismas? Yo creo que ahí hay que reiterarle, así como se lo reiteré a la alcaldesa de Bogotá en varias ocasiones, que una cosa es la gratuidad de las vacunas para los niños de 0 a 5 años y otra cosa es la gratuidad para las vacunas de emergencia contra el COVID-19. Si nosotros no tuviéramos una ley que estableciera la gratuidad de las vacunas, en el momento en que el gobierno fuera a aplicarle una vacuna a cualquier colombiano contra el COVID-19, tendría que cobrarle por esa vacuna, porque no sería un detrimento patrimonial. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una posibilidad de que la vacuna, hombre, entre comillas sea gratis. ¿Y por qué digo entre comillas sea gratis? Nosotros tenemos la posibilidad o la obligación, o tenemos dos formas de estar afiliados al sistema de salud: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo tiene que aportar a la salud. El régimen subsidiado pues es gratuito todo lo que recibe en materia de prestación de servicios de salud. En ese orden de ideas, pues en todo caso, el que hace parte del régimen contributivo está pagando para recibir todo lo que tiene que ver con el tema de salud. Aquí, adicional a esto, pues uno podría incluir todo el componente de carga tributaria, de carga impositiva por medio del cual se compran las vacunas, porque algunos dirán, no, gratis no hay nada, aquí el Estado administra recursos que pagamos los particulares a través de los impuestos. Sí, claro, tiene toda la razón, pero lo que está de por medio es que se puedan aplicar vacunas sin que haya una contraprestación directa del beneficiario de la vacuna. De lo contrario, no se podrían aplicar esas vacunas. Por eso hay una confusión. Una cosa son las vacunas para los niños de 0 a 5 años y otra cosa es todo el régimen de vacunación por el cual los adultos tenemos que pagar en Colombia. Esta es la primera vacuna que se va a aplicar de manera gratuita en Colombia para toda la población. Doctor Ferro, ¿las farmacéuticas tienen algún tipo de responsabilidad si la vacuna de Pfizer, BioNTech, Moderna, etcétera, llegaren a presentar eventualmente en nuestro país efectos secundarios? Hombre, sí. Nosotros establecimos en la ley de vacunas la obligación de que los productores, son las farmacéuticas, pero el término que utilizamos en la ley fueron los productores de las vacunas, que los productores de las vacunas respondieran por la culpa grave o por el dolo en el evento en que se presenten demandas por parte de los particulares que consideren que la vacuna les generó cualquier tipo de efecto secundario en su salud. Entonces, hay un particular va y dice, oiga, a mí me está generando un dolor de cabeza o me está generando cualquier tipo de efecto. Acude para que sea indemnizado, para que su solicitud sea atendida. En ese momento, el Estado, hay un consejo evaluador que se crea para todo el tema de vacunas contra el COVID-19 y este consejo evaluador le da o no la razón al particular. Le dé o no le dé la razón al particular, el particular puede acudir a la vía contenciosa administrativa. Y en la vía contenciosa administrativa, el juez, que es un juez de la República, que es una persona totalmente imparcial, entra a determinar si el particular tiene razón. Y si este particular tiene razón y se comprueba que hubo culpa grave o hubo dolo por parte del productor de la vacuna, en este caso las farmacéuticas, esta farmacéutica tendrá que responder ante los particulares. Dicho lo anterior, hay que diferenciar el régimen de responsabilidad entre
una vacuna tradicional y una vacuna de emergencia. No podemos pensar que una vacuna que tiene 8 meses de producción va a tener las mismas posibilidades de responsabilidad en el productor que una vacuna que se demora 8 o 10 años. ¿Por qué menciono lo anterior? Porque es que estamos hablando de vacunas de emergencia. Actualmente se están muriendo en Colombia entre 200 y 300 personas al día. Entonces teníamos dos opciones. O compramos las vacunas de emergencia con un régimen al cual se están plegando todos los países del mundo. Es la única forma de que estos grandes laboratorios del mundo le vendan vacunas a los países, o nos esperamos 8 años con un promedio de 300 muertes diarias a que ya salgan las vacunas tradicionales y en 8 años compramos las vacunas tradicionales. Entonces, ¿por qué se alarman todos cuando dicen, oiga, no, es que las vacunas, que por qué este régimen especial, por qué no le aplican el mismo régimen a las farmacéuticas que le aplican ante una vacuna contra la influenza o cualquier otra vacuna que nos aplique? Hombre, porque esas vacunas llevan 8 años produciéndose. Ya tienen un periodo de elaboración más grande. Lo que me quiere indicar allí, doctor Ferro, es que las eventuales responsabilidades por farmacéuticas en efectos secundarios serían mucho más moduladas que una vacuna que lleva 8 años. Claro, pero entonces, ¿qué establecimos para blindar el patrimonio oficial? Pero está oficialmente escrito en su ley cuál sería el eventual castigo. ¿Está expuesto en salarios mínimos, pecuniarios? No, eso dependerá de lo que establezca el juez de la República. Okay. El juez tiene que establecer. ¿En qué parte está lo que usted me está evidenciando en la ley? En la ley, ¿qué es lo que dice? Por un lado, en el artículo 7º dice que las farmacéuticas responderán por la culpa grave o por el dolo. Pero en el parágrafo, adicionalmente, se establece la obligación para el gobierno nacional de contratar una póliza de aseguramiento. De manera que si al Estado le tocara llegar a responder, no se pongan en riesgo los recursos oficiales, sino que se pueda acudir a esta póliza y sea una aseguradora la encargada de responderle a ese particular que está demandando por cualquier efecto secundario. Doctor Ferro, ¿quién responde por la vigilancia de los recursos de las vacunas? Bueno, ¿Quién va a vigilarlos? La Contraloría General de la República tiene la facultad de vigilar todos los recursos de las vacunas, adicional al componente general que tienen los entes de control, todo lo que es la Procuraduría, la Fiscalía, la misma Contraloría. Dejamos un artículo en el cual todos los recursos de las vacunas fueran vigilados por parte de la Contraloría. Adicional a esto, se estableció la posibilidad de que por transparencia, tanto el Congreso de la República como los particulares, a través de veedurías ciudadanas, puedan también vigilar todo el tema, todo el componente o todos los recursos que se destinen para las vacunas en Colombia, Juan Pablo. ¿Quién debe comprar las vacunas, doctor Ricardo? Ese es un tema que pues me produce algo de gracia, porque en el momento en que tomamos en el que estamos redactando el proyecto de ley, en ese momento el gobierno nacional estaba en un problema muy serio, y era que nadie quería comprar las vacunas, o nadie podía en ese momento comprar las vacunas porque no había una ley para compra de vacunas. Entonces se convirtió en una papa caliente la compra de vacunas. Entonces, el Ministerio de Salud no podía comprar las vacunas porque no tenía facultad para comprar vacunas de emergencia para aplicación masiva a la población. No había ninguna otra entidad encargada de eso. Entonces, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, como tiene la posibilidad de destinar recursos para temas de emergencia, y esto se trataba de una emergencia no solo nacional, sino mundial, en lo que tiene que ver con el COVID-19, entonces se dejó en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo la obligación de la compra de vacunas. Es hoy en día la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo la encargada de comprar las vacunas, pero vuelvo y repito, esto tiene su origen en que en su momento era la única entidad que estaba posibilitada para adquirir cosas relacionadas con el COVID-19. Sí, doctor Ricardo Ferro, esta semana ha sido polémica en el país. Uno, porque el gobierno nacional no ha querido mostrar los contratos de la compra de vacunas. Eso es un tema menor a todo lo que estamos viviendo. Dos, se habla de que no hay una fecha establecida y que Colombia se está colgando en este proceso. Y tres, en materia de compra de vacunas, Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima, hoy sale ya el decreto del Plan Nacional de Vacunación. En este se incluiría la potestad para que gobernaciones y alcaldías puedan comprar vacunas. ¿Debemos ir pensando ya en el Tolima en este proceso?
Bueno, son varias preguntas, Julio. Me coge usted como con una metralleta y ta. No, la primera entonces. Como decimos aquí, espere tantico, vamos por parte. Entonces, es si un quiere tema menor arrancamos entonces. A mí me da risa que siempre que viene Ricardo a cabina le dice eso a Julio porque lo agarra con varias preguntas a la vez, ¿no? La primera- Que ya es algo sistemático. No, es que ahí le tengo una noticia a Julio que de pronto... Tanto la pregunta como la respuesta, No, ¿no? yo me guardo las preguntas, Juan Pablo va preguntando y en un momento a otro salgo y pim. No, Pero entonces la primera. Si quiere, Es un tema como, menor. Como llave para ping-pong, a ver, Sí. dele vamos. La de primera, uno en uno. entonces, ¿es un tema menor pensar en que si el gobierno entrega o no los contratos, generar polémica en el país? No, a ver, lo que pasa es que en este momento hay una discusión por los acuerdos de confidencialidad que firmó el gobierno con las farmacéuticas. Esos no son unos acuerdos exclusivos de Colombia. Todos los países tienen ahorita acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas. Esos acuerdos de confidencialidad obligan al gobierno nacional a que no pueda hacer públicos el contenido de los mismos. Entonces la oposición está que se muerde los codos con ganas de saber en qué consisten esos acuerdos con las vacunas. Aquí hay unos entes de control que van a entrar a revisar todos estos temas. Aquí no va a haber nada secreto, es más, se trata de recursos públicos, pero en este momento no se pueden violar los acuerdos de confidencialidad. Si usted hace un contrato con otra persona, el contrato es ley para las partes, tiene que cumplir con ese contrato. El día de mañana se podrá entrar a revisar todo lo que se quiera por parte de los entes de control, pero en este momento se deben respetar los acuerdos de confidencialidad, Julio. Si hoy sale el decreto nacional del plan de vacunación, ¿se podría dar la potestad para que gobernaciones y alcaldías hagan compras de vacunas? Entiendo que Cali y otras ciudades ya están pensando en tener unos presupuestos. ¿Debe el gobernador Ricardo Orozco y el alcalde Andrés Hurtado también estar en esa sintonía? En este momento el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para vacunar 35 millones de colombianos. 35 millones de colombianos nos genera a nosotros un efecto que es la inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño es cuando más del 70% de la población se vacuna, y esto nos permite garantizar que no se siga proliferando, no se siga contagiando más población con respecto al COVID-19. Yo tengo la tranquilidad en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación nacional. Entrar uno a decirle a un gobernador, a un alcalde, que no invierta recursos para poder vacunar a su población, no lo haría. ¿Yo qué invitación sí haría, Julio? Y aprovecho su pregunta, que lo dialogamos en su momento con el rector de la Universidad de Ibagué. Hombre, a través de ASCUN, las universidades de todas las ciudades del país deberían sumarse a esta estrategia de vacunación, porque vacunas como la de Pfizer, que requieren unas refrigeraciones a menos de 70 grados centígrados, no tienen dificultad para llegar a las regiones en este momento, porque no tenemos cómo garantizar esa refrigeración en todo el país. Hombre, que las universidades que tienen estos laboratorios que pueden garantizar esta refrigeración, que le ayuden a los municipios, a los departamentos a refrigerar la vacuna para que no les toque a los adultos mayores, al personal de la salud, a las personas con comorbilidades, tener que ir a Bogotá o a las grandes ciudades para vacunarse, mientras se puede garantizar la refrigeración en los pequeños municipios del país. Bueno, ¿en qué consiste el mecanismo de vacunas por impuestos? Empecemos hablando por empresas y luego vamos a hablar de personas naturales que no tienen comorbilidades. Primero, empresas. ¿Cómo sería el tema? Bueno, empresas. Incluimos en esta ley el mecanismo de vacunas por impuestos. ¿Y por qué incluimos vacunas por impuestos? Porque nos parece importante que en un momento tan crucial para la especie humana, porque esto es un tema que tiene que ver con todos los seres humanos, aquí no hay estratos socioeconómicos, aquí no hay ningún tipo de distinción. El COVID le puede dar a cualquier ser humano y puede terminar la persona muerta a los 15 días o a los 8 días. Entonces esto es un tema de subsistencia de la especie humana. Entonces, con base en esto, es necesario que todos apliquemos el concepto de solidaridad. Entonces muchas personas decían, bueno, hay que subir los impuestos, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Entonces dijimos, venga, ¿y por qué no más bien acudimos a la solidaridad del sistema de los empresarios? Porque entendemos también que para los empresarios el año 2020 ha sido un año muy duro, muy difícil.
aquí mientras estaba en la entrevista he recibido varios mensajes en donde me escriben, por ejemplo, las personas de los bares, de los restaurantes, que por favor, que les ayudemos, que pensemos en ellos en el difícil momento que están atravesando precisamente por cuenta de la pandemia. Fueron los primeros que cerraron y todavía no han podido abrir, y cada vez que hay un confinamiento son a los primeros que de alguna manera, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, los más perjudicados, para no utilizar la palabra que voy a utilizar, a los que primero clavan son a ellos, porque por obvias razones. Entonces, hombre, hay que revisar todos estos temas. Pero entonces, volviendo a vacunas por impuestos. Vacunas por impuestos acude a la solidaridad de los empresarios. Oiga, usted es un empresario, usted quiere ayudar, aquí le tenemos el mecanismo para que ayude. Usted puede hacerle una donación al gobierno para que el gobierno compre las vacunas. No es que usted vaya y compre las vacunas y después nos pase una factura y nos diga, oiga, compré unas vacunas, aquí está la factura, descuéntemelo de los impuestos. No, usted le hace una donación al gobierno y de lo que done, la mitad se considera un pago anticipado de la renta del año siguiente. Entonces, si usted donó 100 pesos, cuando el año siguiente le llegue su declaración de renta, puede descontar 50 pesos de su declaración de renta. De hecho, creo que así nació su proyecto, ¿no? Usted empezó como vacunas por impuestos. Vacunas por impuestos, lo pensó primero en ese tema y luego ya se volvió un tema general y nacional, global, ley de vacunas. Las dos cosas, Juan Pablo. No había reglamentación para vacunas. Entonces dijimos, hay que hacer una ley para vacunas, pero creímos que en ese momento la situación económica era muy difícil y incluir vacunas por impuestos nos ayudaba a jalonar al sector empresarial. ¿Pero es que acaso el presupuesto general de la nación no alcanza para que se vacunen todos los colombianos? No es que no alcance para que se vacunen todos los colombianos. Aquí tenemos dos escenarios que hay que tener en cuenta. De un lado, la producción de vacunas, que garanticemos la oportunidad en las vacunas. Es que aquí estamos frente a un fenómeno, Juan Pablo. Perdóname que yo le ponga el ejemplo de la influenza, en donde la influenza, donde un virus muta, así como todo evoluciona, todos los seres vivos evolucionamos, pues hombre, los virus también evolucionan. Entonces, esto no solamente es vacunarse, sino vacunarse dentro del año, para que el año siguiente, si hay un nuevo virus, ya nos toca volvernos otra vez a vacunar frente al nuevo virus, pero necesitamos garantizar la inmunidad de rebaño dentro de este año 2021, que es el gran esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno nacional, Juan Pablo. Se me quedó un tema, ¿nos cogió la tarde para la compra de las vacunas? No, Julio, hay que entender que hasta el 16, ¿qué día vino el presidente Duque, que fue cuando sancionó la ley aquí en Ibagué? 9 de diciembre. El 9 de diciembre, hasta el 9 de diciembre no había posibilidad de comprar vacunas en Colombia. Es el 9 de diciembre cuando arranca realmente la compra de vacunas. ¿Qué hay antes? Pero si no se pellizca usted, no se pellizca el gobierno. Hombre, no, lo que pasa es que... Lo analizo de esa manera. Esa es una forma de verlo en donde yo podría comerme las flores y decir, sí, es que gracias a mí esto no. Yo le digo lo siguiente, es obligación del Congreso de la República hacer las leyes. ¿Quién hace las leyes en Colombia? El Congreso. Entonces, cuando el Congreso hace algo, dice, uy, ¿por qué lo hizo el Congreso y no el gobierno? No, es que al Congreso le toca hacer las leyes y a uno le pagan es por eso. Pero lo había presentado leyes de pronto de manera urgente antes. Hombre, yo no le estoy diciendo que no haya iniciativa legislativa por parte del presidente o del gobierno nacional. Claro que la hay, pero al Congreso también le toca hacer las leyes. Entonces, que hagamos las leyes está dentro de nuestras tareas. No estamos haciendo nada extraordinario. Es nuestra función hacer las leyes. ¿Qué hicimos? Una ley. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Le dio mensaje de urgencia. Le dio el gobierno nacional. Que el gobierno nacional nos acompañó desde el principio. Yo puedo dar aquí fe, el ministro de Salud estuvo con nosotros 24 horas pendiente para sacar adelante esta ley, el ministro de Hacienda, todo el gobierno estuvo muy comprometido en esta ley. Lo que pasa es que una ley tiene un proceso largo y dentro del Congreso los debates que se tuvieron que dar y el uno opinaba otra cosa. Acuérdese usted que a mí me tocó defender la gratuidad de la vacuna, porque entonces en comisiones terceras conjuntas surgió que no, que la vacuna no puede ser gratuita para todos los estratos sociales y a mí me tocó defender la gratuidad de la vacuna y eso fueron debates fuertes que tocó dar, pero ya el 9 de diciembre se aprueba la ley y desde ahí comienza la compra de vacunas. Ha pasado un mes, Julio, y en un mes ya tenemos toda la negociación hecha con las farmacéuticas y garantizados 35 millones de vacunas. Yo creo que es un éxito por parte del gobierno nacional. Doctor Ferro, y si alguno de esos 35 millones de personas que se van a vacunar quiere hacerla antes, ¿la puede comprar? Esa es una muy buena pregunta, Juan Pablo. Nosotros hicimos una ley para garantizar que todos los colombianos nos pudiéramos vacunar gratuitamente contra el COVID-19 con recursos públicos.
que el Estado garantizara la compra de la vacuna para todos los colombianos. Esa fue la ley nuestra. Ya, en lo que tiene que ver con el régimen particular, yo no es que diga que no se puede, sino que el objetivo de la ley no era ese. Pero cualquier particular el día de mañana, a través de las EPS, a través de la medicina prepagada, siempre y cuando estas vacunas previamente sean aprobadas por el INVIMA y se puedan adquirir. Pero no ahora, en el los plan de particulares. vacunación eso no está contemplado. Es que lo que pasa es que es muy difícil garantizar la oferta de la vacuna. Claro, Es que claro. no hay vacunas. Es que aquí son los países los grandes compradores de la vacuna. Vea usted como todavía COVAX, que es un mecanismo que se creó con varios países, está todavía Conclusión, garantizando. la gente que está en capacidad y en buen estado de salud tiene que esperar. En principio, Sí. tiene que atenerse al plan de vacunación. Claro. El plan de vacunación, que es lo que va a garantizar las personas que se encuentran en más alto riesgo. Por en este último, momento. doctor Ferro, pregunta política. ¿Usted va a ser el presidente de la Cámara de Representantes? ¿Y usted va a aspirar al Senado o va a continuar en Cámara? Ya que Juan Pablo, yo no iba a preguntar más. Contestar. Insiste con las preguntas en torbellino. En torbellino. ¿Y es verdad que hay un acuerdo con Carlos Eduardo Osorio? No hay acuerdo con nadie. Y le voy a decir, tengo un gran aprecio con Carlos Eduardo. O sea, no es que ahorita, no, es que son enemigos. No somos enemigos, somos amigos. Pero no hay acuerdo. Usted me pregunta, ¿hay un acuerdo? Ni con Pedro, ni con Juan, ni con Antonio, ni con ninguno. No hay acuerdo con nadie en este momento. ¿Qué es lo que estamos ahorita? ¿Ni con Pipe? Concentrados en trabajar. Desde junio. Pipe es mi hermano, lo estimo mucho, pero así como lo estimo también, he sido claro en que ya no hace parte del equipo político nuestro. Y en lo que tiene que ver con su pregunta, Juan Pablo, de la presidencia de la Cámara, hombre, el último año, el cuarto año del Congreso que arranca en el mes de julio, el 20 de julio, al Centro Democrático le toca la presidencia de la Cámara. Entonces, pues, cualquiera de los 32 miembros de la bancada podría llegar a ser presidente de la Cámara, y ese es un honor que a cualquier representante pues le gustaría ocupar. Esperemos a ver qué pasa de aquí a allá, qué decisiones se toman por parte del partido, y pues si nos toca asumir ese reto, lo asumiremos con toda la responsabilidad del caso. La decisión de ir al Senado no la ha tomado todavía. No, todavía no la he tomado. Además, yo he sido muy claro en que cualquier decisión que se tome de una aspiración a la Cámara, al Senado o a cualquier otro cargo de elección popular, también pasará por una conversación Con la previa. votación que usted obtuvo hace 2 años era senador, ¿no? Si hubiéramos llegado al Senado de la República, aunque cada elección es diferente, ¿no, Juan? Sí. Pero cualquier Está decisión que se tome tendrá que ser precisamente tomada en conjunto con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Ferro, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, Que muchas gracias a usted, y un mensaje para todos los oyentes, y es que así como trabajamos muy duro para garantizar sacar adelante la vacuna contra el COVID-19, que todos los colombianos nos pudiéramos vacunar gratuitamente contra el COVID-19, en este año 2021 vamos a trabajar muy fuerte para que ningún colombiano que se quiera vacunar, porque la vacuna no es obligatoria, el que se quiera vacunar, que se pueda vacunar, que la vacuna llegue oportunamente para que todos los colombianos nos podamos vacunar.